Dijeron que la humanidad estaba extinta. Estaban equivocados. El espacio mismo gritó cuando las barreras dimensionales se hicieron añicos. La realidad se dobló como papel. Y de la oscuridad imposible entre mundos surgió algo que no debería existir. 317 naves, masivas, alienígenas, portando tecnología que desafiaba cada ley de la física que la galaxia creía conocer. Pero la parte más aterradora, las firmas de energía eran inconfundiblemente humanas. El investigador senior Vox Melnar de la Strarch Imperium observó cómo sus instrumentos se volvían locos. Hace 10.000 años, su gente había quemado la Tierra hasta las cenizas. La última flota de la humanidad se había desvanecido en una anomalía dimensional, presuntamente destruida. Comando Central susurró a su comunicador: «Los humanos están de vuelta». La respuesta crepitó a través de: «Imposible. Todos los humanos fueron eliminados en la purga». Vox Melnar miró fijamente la flota imposible que se materializaba ante su puesto de avanzada. Naves que doblaban la luz alrededor de sus cascos. Armas que zumbaban con el poder de estrellas colapsadas. Tecnología que no debería existir. «Díganles eso a ellos», respiró. La nave principal comenzó a transmitir. La voz de una mujer, tranquila y antigua, hablando en perfecto estándar galáctico. «Aquí la almirante Elena Vostok de la Flota de Defensa de la Tierra. Hace 10.000 años destruyeron nuestro mundo. Hemos estado esperando en el vacío desde entonces, aprendiendo, evolucionando, preparándonos». La sangre de Vox Melnar se heló. Todos los niños en el Imperium conocían ese nombre por las lecciones de historia. Almirante Vostok, la comandante humana que había liderado la última resistencia desesperada. La que había jurado venganza cuando su flota desapareció en dimensiones desconocidas. «Prometimos que regresaríamos», continuó la voz, ahora transmitiendo a través de cada frecuencia del Imperium. La galaxia pensó que nuestra amenaza era vana, que la muerte nos había reclamado. La flota masiva comenzó a moverse con una gracia imposible, cada nave entrando y saliendo del espacio visible. La muerte sí nos reclamó, pero el vacío nos enseñó que la muerte no es el final. A bordo de la nave Insignia Defiance, la almirante Elena Vostok estaba de pie ante los puertos de visión que mostraban no el espacio, sino realidades en capas plegadas a través de las dimensiones. Su uniforme, una vez azul marino, con ribetes dorados, se había desvanecido a un gris casi incoloro durante su exilio en el vacío. Aunque parecía sin cambios desde que entró en la anomalía dimensional, sus ojos contenían el peso de experimentar 10.000 años de tiempo subjetivo. «Posición confirmada, almirante», anunció la teniente comandante Reyes. «Hemos regresado con éxito a nuestra dimensión de origen después de 9.843 años estándar». Elena estudió la pantalla táctica que mostraba su objetivo, un pequeño mundo azul llamado Nuevo Albion. La última colonia humana conocida, todo lo que quedaba de su especie después de que los Astrarch hubieran incinerado la Tierra en su acto final de genocidio. «La ironía es perfecta», murmuró. «Destruyeron nuestro mundo para eliminar la amenaza humana. Ahora regresamos como algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron». «¿Cuáles son sus órdenes con respecto a los Astrarch, almirante?», preguntó la comandante Ishiguro, su segunda al mando. La expresión de Elena permaneció ilegible. En el vacío habían presenciado el nacimiento y la muerte de galaxias enteras. Habían aprendido secretos de la realidad que ninguna especie mortal debía poseer. Se habían convertido en algo más allá de lo humano, pero no más allá de la humanidad misma.
Les hicimos una promesa hace 10 milenios, dijo ella en voz baja. La pregunta es si hemos regresado para cumplirla o para trascenderla. Detrás de ella, la doctora, la piel de Amala Chaudhry se ondulaba con patrones dimensionales, señal de que el toque del vacío la había cambiado más que a la mayoría. Las firmas cuánticas se estabilizan, almirante. Podemos mantener este ancla de realidad indefinidamente ahora. Elena asintió. La parte más difícil había terminado. Habían regresado con éxito de dimensiones que existían entre los espacios donde la materia normal podía sobrevivir. Habían traído consigo tecnologías que podían remodelar el tejido mismo de la existencia. Y ahora se enfrentaban a su mayor desafío: decidir qué hacer con el poder que habían ganado. «Señalen a la flota», ordenó Elena. «Comiencen el acercamiento a Nueva Albion. Es hora de que la galaxia aprenda lo que 10.000 años en el vacío pueden enseñar». Las propias estrellas parecieron temblar cuando la antigua flota de la humanidad comenzó su aproximación final hacia una galaxia que los había creído extintos para siempre. El alto soberano Sextal del Imperio Astrarca estudió el campo de escombros holográfico donde había estado el puesto de avanzada Helios 9. Sus alargados dígitos manipularon la pantalla, ampliando los fragmentos reducidos a metal retorcido y fragmentos cristalinos. «Esto no fue un accidente», declaró al Alto Consejo reunido. «Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos». «¿Podría ser el colectivo Nexari?», sugirió el ministro de Guerra Cubex. «Han estado probando nuevas armas a lo largo del brazo de Cygnus». «No», dijo la ministra de Ciencia Lortex, con voz temblorosa. «El residuo dimensional coincide con una sola firma histórica». Proyectó un nuevo holograma. Imágenes antiguas que mostraban naves peculiares desapareciendo en una anomalía arremolinada. Coincide con las naves humanas que escaparon a través de la puerta abisal hace 10 milenios. La Cámara del Consejo estalló en incredulidad. «Imposible», gritó Cubex. «Los humanos fueron erradicados, su mundo natal, destruido. Cualquier superviviente ha degenerado en colonos primitivos apenas capaces de viajar interplanetariamente. Sin embargo», insistió Lortex, «nuestros sensores de largo alcance han detectado una flota de configuración desconocida que se mueve hacia la colonia humana en Nueva Albion. Su método de propulsión no puede ser identificado, pero viajan a velocidades que nuestras naves más rápidas no pueden igualar». Los párpados internos de Sextal parpadearon rápidamente, señal de profunda preocupación. Los humanos habían sido una molestia menor hace 10 milenios, testarudos e inteligentes, pero en última instancia, condenados por su tecnología inferior. «Desplieguen la tercera flota a Nueva Albion de inmediato», ordenó. «Si estos son verdaderamente remanentes de las antiguas fuerzas de la humanidad, quiero que sean observados y contenidos. Ningún enfrentamiento directo sin mi autorización explícita». Después de que el Consejo se levantó, Sextal accedió a una base de datos histórica privada que pocos conocían. El archivo simplemente estaba etiquetado «Humanidad, advertencia final». La grabación mostraba a una almirante humana transmitiendo desde un puente en llamas poco antes de que su nave desapareciera en la anomalía. «Ahora vamos al abismo, pero recuerden esto. El tiempo se mueve de manera diferente en la oscuridad. Cuando regresemos, y regresaremos, se enfrentarán no solo a nuestra venganza, sino a nuestra iluminación». Por primera vez en sus 300 años de reinado, el alto soberano Sextal sintió el frío agarre del miedo existencial. En Nueva Albion, Maya Chen se arrodilló en el suelo rojizo de su granja en la ladera,
cosechando trigo modificado. A los 32 años, nunca había conocido la Tierra, excepto a través de historias transmitidas de generación en generación. Cuentos de océanos azules, bosques verdes y ciudades que tocaban las nubes. Su abuelo había sido un guardián de las viejas historias, las de la flota final que se había desvanecido en algo llamado el vacío, en lugar de rendirse. Cuando era niña, le encantaban esos cuentos de la valiente almirante Vostok y las 300 naves que desaparecieron en un resplandor de luz, prometiendo algún día regresar. Como adulta, los reconoció por lo que eran, mitos reconfortantes para ayudar a una especie quebrantada a sobrellevar la casi extinción. Un movimiento en el cielo nocturno llamó su atención, no una estrella fugaz, sino algo demasiado deliberado. Su unidad de comunicación sonó con una alerta de emergencia. El rostro del gobernador Okafor apareció, la tensión evidente en sus rasgos. Atención a todos los ciudadanos. Nuestros sensores han detectado múltiples naves acercándose a Nueva Albion. No son de origen astrarca, ni coinciden con ninguna especie conocida. Como precaución, estamos iniciando el protocolo de seguridad Theta. Por favor, permanezcan en su... La transmisión se cortó a estática. Toda la granja de Maya estaba bañada por una luz brillante desde arriba. Se protegió los ojos mirando hacia arriba para ver una vista imposible. Una nave masiva flotando silenciosamente, su casco adornado con un emblema descolorido pero reconocible. La insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra de la antigua guerra. Las historias de su abuelo resonaron en su mente mientras naves más pequeñas descendían hacia el centro de la colonia. La flota final, o algo que afirmaba serlo, había regresado. En lugar de buscar refugio, Maya corrió hacia el centro de la colonia, atraída por una mezcla de miedo, curiosidad y la inexplicable sensación de que la historia se estaba desarrollando ante ella. La delegación de Defiance caminó por la plaza central de New Albion con pasos medidos. El almirante Vostok lideró al grupo, flanqueado por el comandante Ishiguro y el teniente comandante Reyes. Detrás de ellos caminaba la jefa de oficiales científicos, la doctora Amala Chaudhry, cuya piel a veces se ondulaba con patrones que imitaban el flujo dimensional que habían experimentado. Las fuerzas de seguridad coloniales formaron un perímetro cauteloso. El gobernador Okafor estaba de pie en los escalones del edificio administrativo, con rasgos fijos en una máscara diplomática que no ocultaba su aprensión. «Soy el gobernador Marcus Okafor de New Albion», anunció. «Identifíquense y declaren su propósito». Elena se detuvo a precisamente 10 pasos de él. «Soy la almirante Elena Vostok de la nave Defiance de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Representamos a la flota final de la humanidad». Un murmullo recorrió la multitud. Elena podía leer la incredulidad en sus rostros. Personajes de leyenda repentinamente hechos carne. «Eso es imposible», declaró Okafor rotundamente. «La flota final se perdió hace más de 10.000 años». «No perdida», corrigió Elena, «transformada». Extendió su mano, y una pequeña esfera de energía arremolinada se materializó sobre ella. Una versión en miniatura de los patrones dimensionales del vacío. Entramos en la anomalía cuando la Tierra cayó. Dentro de ella, experimentamos miles de años de tiempo subjetivo, mientras que solo una década pasó en esta dimensión. Aprendimos, evolucionamos, y cuando las condiciones se alinearon, regresamos. Desde la multitud, una voz gritó: «Prueben que son humanos y no algún truco de Astrarch». La mirada de Elena se dirigió a la fuente, Maya Chen, aún con su ropa de granja. «Una petición justa», reconoció Elena.
Dr. Chaudhry dio un paso adelante con un pequeño dispositivo. Esto contiene nuestros perfiles genéticos y registros históricos de antes de que entráramos al vacío, explicó Chaudhry, ofreciéndoselo al gobernador Okafor. Pueden verificar así nuestra humanidad. Pero, lo más importante, contiene la historia completa de la Tierra hasta su destrucción. Archivos culturales, conocimiento científico y registros personales que logramos rescatar. Si son quienes dicen ser, dijo Okafor cuidadosamente, ¿por qué han regresado ahora? La expresión de Elena se suavizó ligeramente. Porque el imperio Astrarch se está expandiendo de nuevo. Porque la humanidad ha estado fragmentada durante demasiado tiempo. Y porque hicimos una promesa de regresar cuando pudiéramos marcar la diferencia. Ella miró directamente a Maya. Incluso los mitos deben cumplir sus promesas. Antes de que Okafor pudiera responder, las sirenas de advertencia de la colonia sonaron. Un grupo de batalla Astrarch ha entrado en nuestro sistema, se anunció. 7 naves de guerra en aproximación directa. Elena se volvió hacia Ishiguro. Con su permiso, gobernador, nos encargaremos de esto. Los Astrarch deberían entender que New Albion está ahora bajo nuestra protección. Los ojos de Okafor se abrieron. 7 naves de guerra del imperio. No pueden posiblemente. 10.000 años es mucho tiempo para prepararse, gobernador, dijo Elena simplemente. Ella se golpeó la muñeca. Defiance despliega una pantalla defensiva alrededor de New Albion. Protocolos de disuasión no letales. El cielo sobre New Albion brilló cuando docenas de elegantes naves se materializaron de lo que parecían ser pliegues en el espacio mismo. Tecnología mucho más allá de cualquier cosa que los colonos hubieran presenciado jamás. El capitán Dreskar, de la nave de guerra Astrarch Conquista Inevitable, observó con creciente alarma cómo su pantalla táctica se llenaba con firmas enemigas. Lo que había comenzado como un reconocimiento se había transformado repentinamente en un posible primer contacto con una fuerza superior. 127 naves detectadas, capitán, informó su oficial de sensores, con la voz temblorosa. Aparecieron de... no sé cómo describirlo. Es como si estuvieran plegadas en el subespacio y simplemente se desplegaran en nuestra dimensión. Las lecturas de energía exceden a nuestros cruceros de batalla por órdenes de magnitud, agregó otro oficial. Las espinas ceremoniales de la cabeza de Dreskar se aplanaron contra su cráneo, una señal involuntaria de su misión que inmediatamente luchó por controlar. Estado de las armas, ordenó. Armadas y listas, capitán, pero ya han bloqueado los sistemas de puntería en nuestras 7 naves simultáneamente. Su oficial de comunicaciones interrumpió. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la nave líder. Se están identificando a sí mismos como la nave Fuerza de Defensa de la Tierra, Defiance. La pantalla se activó, revelando a una mujer humana con ojos penetrantes que parecían mirar a través de él en lugar de a él. Nave Astrarch, comenzó ella. Esta es la almirante Elena Vostok, de la Flota de Defensa de la Tierra. Han entrado en espacio protegido. Inviertan el rumbo de inmediato. Dreskar sintió un escalofrío recorrer su sistema circulatorio primario. El nombre Vostok figuraba en los archivos Astrarch más clasificados. La almirante humana que había liderado la resistencia final contra el Imperium hace 10 milenios. Este es el capitán Dreskar del Imperium Astrarch. New Albion está dentro del territorio del Imperium por tratado. Identifiquen su punto de origen de inmediato. Una sonrisa cruzó el rostro de la humana. Nuestro punto de origen es la Tierra, capitán.
Nuestro propósito es la protección de nuestra especie. En cuanto a los tratados, no estábamos presentes cuando se firmaron y no reconocemos su validez. El Imperium no será amenazado. Retiren sus naves o... Capitán, interrumpió su oficial táctico. Están haciendo algo. En la pantalla, anillos concéntricos de energía comenzaban a expandirse desde las naves humanas, creando un patrón que se asemejaba a una red tridimensional. Esta es su advertencia final, declaró la almirante Vostok con calma. La próxima demostración será menos diplomática. Dreskar no había llegado al mando por ser tonto. Mantengan la posición, ordenó a su flota. Mantendremos nuestra posición actual mientras consulto al alto mando. Muy sabio, capitán, respondió Vostok. Tienen una hora. Dreskar abrió de inmediato un canal seguro al centro imperial. Los humanos no solo habían regresado, sino que lo habían hecho con una tecnología que desafiaba toda comprensión. El equilibrio de poder en la galaxia acababa de cambiar drásticamente, y los temblores no habían hecho más que empezar. En la sala de conferencias improvisada dentro del edificio administrativo de New Albion, la almirante Vostok se sentó frente al gobernador Okafor y a su consejo reunido apresuradamente. A través de las ventanas, la brillante barrera defensiva establecida por la flota creaba patrones de luz en toda la habitación. La flota Astrarch se está retirando al borde del sistema, informó el comandante Ishiguro. Han solicitado que se establezca un canal diplomático con el centro imperial. Elena asintió. Como era de esperar, necesitarán tiempo para procesar nuestro regreso. El gobernador Okafor se inclinó hacia adelante. Los datos que proporcionó han sido verificados. Sus perfiles genéticos coinciden con los marcadores de referencia humanos antiguos en nuestros archivos. Hizo una pausa. Pero lo que afirma, sobrevivir 10.000 años en otra dimensión, pone a prueba toda credibilidad. Sin embargo, aquí estamos, respondió Elena simplemente. Un consejero de más edad habló. La flota final es fundamental para nuestro mito cultural, almirante. Durante generaciones hemos contado historias del almirante Vostok y su valiente tripulación, que se sacrificaron para que algunos humanos pudieran escapar de la purga. Su voz tembló. En nuestras historias, ustedes se convirtieron en mártires, no en viajeros interdimensionales. La expresión de Elena se suavizó. En muchos sentidos, aquellos que entraron en el vacío murieron, consejero. Las personas que éramos, la civilización que defendimos, se han ido para siempre, señaló al doctor Chaudhry, cuya piel se ondulaba con patrones dimensionales. El vacío nos cambió de maneras que aún estamos entendiendo, pero nuestra misión principal se mantuvo. Maya Chen, que de alguna manera se había asegurado un lugar en la periferia de la reunión, habló de repente. Mi abuelo decía que la flota final prometió regresar cuando la humanidad más lo necesitara. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Está diciendo que el Astrarch está planeando otra purga? Elena estudió a la joven granjera con interés. No exactamente, pero nuestras observaciones indican que el Imperium está entrando en una fase expansionista. Varias especies no humanas ya han sido subyugadas o eliminadas en el siglo pasado. Era solo cuestión de tiempo antes de que regresaran para terminar lo que comenzaron con la humanidad. New Albion ha mantenido su neutralidad durante generaciones, dijo Okafor. No representamos ninguna amenaza para el Imperium. La neutralidad es un lujo de los poderosos, replicó Elena. Para los indefensos, es simplemente una demora de lo inevitable. ¿Y ustedes se consideran poderosos?
preguntó el asesor militar de la colonia con escepticismo. El comandante Ishiguro dio un paso al frente. Lo que presenciaron hoy fue una fracción de nuestras capacidades. El vacío nos otorgó acceso a tecnologías basadas en principios que su ciencia aún no ha concebido. Entonces, ¿por qué no simplemente destruir a la Astrarch?, exigió otro consejero. Después de lo que le hicieron a la Tierra, a toda la humanidad, seguramente la venganza está justificada. Un pesado silencio se produjo. Elena se levantó y caminó hacia la ventana contemplando a los niños que jugaban en un parque, aparentemente ajenos a la confrontación histórica que sucedía sobre su mundo. En el vacío, dijo ella en voz baja, experimentamos miles de años, de forma subjetiva. Fuimos testigos del ascenso y la caída de civilizaciones enteras. La venganza se vuelve insignificante a esa escala. El genocidio, incluso contra aquellos que lo intentaron contra nosotros, solo continuaría el ciclo. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Okafor. «Un nuevo orden», respondió Elena. «Uno basado no en el dominio, sino en la coexistencia. El Astrarca cree en el poder a través de la conquista. Les mostraremos una alternativa». Mientras tanto, en el sector Helix, en el borde del espacio Astrarca, el científico jefe Meftal monitoreaba las lecturas de energía mientras el motor dimensional experimental se ponía en marcha. A pesar de las advertencias del Alto Soberano de proceder con precaución tras la aparición de la flota humana, él había acelerado el calendario. «Umbral de energía acercándose al punto crítico», anunció un técnico. «Membrana dimensional adelgazándose como se predijo». Meftal se permitió un momento de satisfacción. Si la flota humana poseía las capacidades que la inteligencia sugería, el Imperium necesitaba esta tecnología operativa de inmediato. «Comiencen la secuencia final», ordenó. «Prepárense para atravesar». En la cubierta de mando, el ministro de Guerra Kubex observaba con una emoción apenas contenida. El generador de grietas dimensionales representaba el proyecto de armas más ambicioso del Imperium. Un dispositivo capaz de abrir agujeros entre realidades, lo que potencialmente les permitiría desterrar flotas enemigas enteras a vacíos dimensionales. «Los humanos afirman que esta tecnología es peligrosa», comentó. «Por supuesto que dirían eso. Temen que podamos igualar sus capacidades». «Ministro», interrumpió un oficial de comunicaciones, «estamos detectando firmas de energía inusuales que se acercan a la instalación». Antes de que Kubex pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la instalación. En la pantalla principal, el espacio mismo parecía plegarse hacia adentro, creando una serie de aberturas superpuestas a través de las cuales emergieron 5 elegantes naves distintas a cualquiera en la flota humana principal. «Comandante de la instalación», llegó una voz tranquila a través del sistema de comunicaciones. «Este es el comandante Ishiguro, de la División de Operaciones Especiales de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Están llevando a cabo experimentos dimensionales que amenazan la estabilidad de esta región del espacio. Apaguen su equipo inmediatamente». Kubex golpeó el panel de comunicación con el puño. «Esta instalación es territorio soberano del Imperium. Cualquier agresión será considerada un acto de guerra». «Esto no es una negociación, ministro Kubex», respondió Ishiguro, el uso de su nombre enviando un escalofrío por la espina dorsal del Astrarca. «Hemos observado 17 casos de colapso dimensional como resultado de experimentos similares a los suyos. No permitiremos un 18º». En el laboratorio de abajo, Meftal observó con alarma cómo sus instrumentos comenzaban a registrar lecturas anómalas. Las membranas dimensionales, cuidadosamente calibradas,
estaban fluctuando salvajemente, influenciadas por alguna fuerza externa. Las naves humanas se dispusieron en un patrón geométrico preciso alrededor de la instalación. Corrientes de energía fluyeron entre ellas, creando un capullo que envolvió toda la estación. Última advertencia. La voz de Ishiguro llegó de nuevo. Apaguen, o nos veremos obligados a intervenir directamente. Kubex se volvió hacia el comandante de la instalación. Activen los protocolos de defensa. Lancen interceptores. Las baterías de defensa cobraron vida, apuntando a las naves humanas. Pero los rayos de energía, al alcanzar el límite del extraño campo que las naves habían creado, simplemente se deshicieron, su coherencia disolviéndose en partículas inofensivas. En el laboratorio, Meftal observó con horror cómo sus instrumentos mostraban que la membrana dimensional comenzaba a plegarse de maneras inesperadas, creando un bucle de retroalimentación en el campo cuántico. En la cubierta de mando, un nuevo holograma se materializó, la propia almirante Vostok, con una expresión severa. «Fueron advertidos», dijo ella simplemente. «Ahora observen por qué». La pantalla cambió para mostrar el núcleo del experimento desde múltiples perspectivas dimensionales simultáneamente, algo que debería haber sido físicamente imposible. Lo que los científicos Astrarca vieron como una grieta controlada en el espacio-tiempo se reveló como un crecimiento canceroso que se extendía a través de múltiples dimensiones, amenazando con combinarlas y hacerlas colapsar. Esto es lo que no pueden ver con su tecnología actual, explicó Elena, su voz desprovista de condescendencia pero firme con autoridad. Los límites dimensionales no son simplemente muros que deben ser violados, sino ecosistemas complejos de la realidad. Desestabilicen uno y se arriesgan a un fallo en cascada. Las naves humanas intensificaron su capullo de energía, sus patrones cambiando para contrarrestar la creciente inestabilidad en el núcleo de la instalación. Los peligrosos patrones de resonancia se amortiguaron. «¿Qué están haciendo?», susurró Meftal, observando cómo sus instrumentos volvían a los parámetros normales. «Salvándolos de ustedes mismos», llegó una voz detrás de él. Se giró para encontrar a una mujer humana de pie en su laboratorio. Algo imposible, ya que no se habían detectado firmas de transporte. Doctor, la piel de Amala Chaudhry se onduló con patrones dimensionales mientras se acercaba al panel de control principal. Sus ecuaciones eran elegantes, pero incompletas. No tuvo en cuenta los armónicos interdimensionales. Colocó su mano sobre la superficie de control y complejas fórmulas matemáticas comenzaron a desplazarse por las pantallas, conocimiento del vacío traducido a términos que los científicos de Astrarch podían comprender. «Esto es lo que les faltaba», dijo sencillamente, «la razón por la que sus experimentos habrían destruido eventualmente todo este sector». En el puente de mando, Kubex observó con impotente rabia cómo las naves humanas neutralizaban sistemáticamente el experimento dimensional que su gente había pasado décadas desarrollando. Sin embargo, no estaban destruyendo la instalación, simplemente previniendo una catástrofe que sus propios científicos no habían podido predecir. «La cumbre comienza en 2 semanas estándar», le recordó el holograma del almirante Vostok. «Considere este incidente cuando asesore al alto soberano sobre la posición del Imperium». Su imagen parpadeó. «Podríamos haber destruido simplemente esta instalación desde la mitad de una galaxia de distancia. Recuerde que elegimos otro camino». El holograma se desvaneció y las naves humanas comenzaron a retirarse, su misión aparentemente completa. En el laboratorio, la doctora Chaudhry se alejó de la consola. «Los datos que hemos proporcionado les permitirán continuar su investigación de forma segura»,
aunque por caminos distintos a los que pretendían, les dijo a los asombrados científicos. El conocimiento debe iluminar, no convertirse en un arma. Antes de que Meftal pudiera responder, ella simplemente se plegó, desapareciendo en lo que parecía ser un bolsillo en la realidad misma. La estación del cónclave neutral brillaba contra el telón de fondo de la zona neutral de Cygnus. Sus estructuras cristalinas diseñadas para acomodar a representantes de docenas de especies con necesidades ambientales muy variadas. Construida hace siglos como un raro proyecto de colaboración entre potencias rivales, la estación había servido como telón de fondo para tratados de paz, acuerdos comerciales y ocasionalmente declaraciones de guerra. Nunca antes había albergado una reunión de esta magnitud. Maya Chen estaba de pie en un mirador en los cuartos de la delegación humana, observando el flujo constante de naves que atracaban en la estación. La diversidad era asombrosa, desde los masivos cruceros de batalla del Astrarch Imperium hasta las naves de aspecto orgánico de la Confederación Trask, que parecían palpitar y respirar mientras maniobraban. Impresionante, ¿verdad? Llegó la voz del gobernador Okafor. El líder colonial había apoyado sorprendentemente la inesperada inclusión de Maya en la delegación. Es abrumador, admitió Maya. Nunca había visto extraterrestres antes de que llegara la flota. Y ahora, señaló una nave masiva que se asemejaba a una medusa translúcida que se deslizaba hacia un muelle especializado. Esa es la colmena diplomática del colectivo Nexari, explicó Okafor. Son una especie de conciencia gestalt, miles de entidades que funcionan como una sola mente. Fueron casi erradicados por el Imperium hace un siglo. Solo la intervención del almirante Vostok impidió su extinción. Maya se giró sorprendida. La flota ya ha estado ayudando a otras especies, selectivamente y a menudo encubiertamente. Según los informes del comandante Ishiguro, han pasado meses preparándose para esta cumbre, demostrando sus capacidades y construyendo alianzas. El incidente de la instalación Helix fue deliberadamente público, pero muchas otras intervenciones fueron diseñadas para pasar desapercibidas. Entró la teniente comandante Reyes. El almirante solicita su presencia, señora Chen. La cumbre comenzará en breve. Mientras Maya seguía a Reyes por los pasillos de la estación, observó las extraordinarias medidas de seguridad. Miembros de la tripulación humana de la flota estaban de pie a intervalos regulares. Más desconcertantes eran los oficiales cuyas formas parecían brillar y cambiar de fase, como si no estuvieran completamente presentes en la dimensión actual. Tocados por el vacío, explicó Reyes, notando su inquietud. Algunos de nosotros fuimos afectados más profundamente por nuestro tiempo en la anomalía dimensional. Aquellos con las alteraciones más severas a menudo desarrollan capacidades únicas. La cámara central era una maravilla de la ingeniería. Un vasto espacio esférico con anillos concéntricos de asientos dispuestos para acomodar especies muy divergentes. Algunas delegaciones estaban encerradas en cámaras ambientales especializadas, mientras que otras requerían soportes antigravedad o tanques de inmersión en líquido. En el centro se alzaba una plataforma elevada simple, donde los oradores se dirigirían a la reunión. El almirante Vostok ya estaba allí, conversando con una entidad cristalina imponente que Maya reconoció como un anciano Trask. Maya fue conducida a un asiento en la sección humana, entre el gobernador Okafor y una mujer de rostro severo, presentada como la embajadora Chen sin relación, la última diplomática oficial de la Tierra antes de la destrucción del planeta. La mujer había estado en criostasis a bordo de una nave museo cuando la flota la descubrió. Un tono resonante resonó por toda la cámara, señalando el comienzo de la cumbre.
Las conversaciones en docenas de idiomas disminuyeron cuando el almirante Vostok tomó su posición. Representantes de los pueblos soberanos de la galaxia, comenzó su voz traducida automáticamente. Nos reunimos en un momento crucial de nuestra historia compartida. Las decisiones tomadas aquí determinarán no solo el panorama político de nuestro tiempo, sino la supervivencia misma de esta región del espacio. Gesticuló, y una pantalla holográfica se materializó. Una representación detallada de capas dimensionales entrelazadas. Durante milenios, el paradigma dominante de la civilización galáctica ha sido la expansión, la conquista y la subyugación, continuó Elena. El Imperio Astrarco representa la cúspide de este enfoque, habiendo consumido o destruido docenas de civilizaciones únicas en su impulso por la hegemonía. De la sección del Imperio surgieron rumores de descontento, pero el alto soberano Sextal alzó una mano, calmando a su delegación. Este paradigma no es meramente defectuoso moralmente, sino existencialmente peligroso, declaró Elena. El vacío nos enseñó que la realidad misma está interconectada de maneras que sus ciencias apenas comienzan a comprender. Cuando las civilizaciones convierten en armas las fuerzas naturales que no comprenden del todo, las consecuencias se extienden más allá de las fronteras políticas. El holograma cambió para mostrar el catastrófico colapso galáctico que habían presenciado, causando murmullos alarmados en toda la cámara. Esto no es teórico. El incidente de la instalación Helix demostró cuán cerca estuvo el Imperio de desencadenar un fallo dimensional en cascada. Si no hubiéramos intervenido, al menos 7 sistemas principales habrían sido destruidos en cuestión de días, con el efecto extendiéndose exponencialmente a partir de entonces. El alto soberano Sextal se levantó, su forma alargada elevándose sobre su delegación. La flota humana habla de cooperación mientras dicta sus términos, declaró. Desactivaron una instalación de investigación del Imperio por la fuerza. Afirman tener un conocimiento superior, pero solo ofrecen amenazas disfrazadas como advertencias. ¿Por qué alguna potencia soberana debería aceptar su autoridad? Elena lo miró con calma. No reclamamos ninguna autoridad, soberano Sextal. Solo responsabilidad. El conocimiento que obtuvimos en el vacío conlleva la obligación de prevenir la catástrofe. Se giró para dirigirse a la asamblea. No buscamos gobernar ni reemplazar al Imperio como hegemón galáctico. Proponemos un marco completamente nuevo, uno basado en la supervivencia mutua en lugar de la competencia. El holograma se transformó, mostrando una compleja red de conexiones entre varios sistemas estelares. El Pacto de las Estrellas, un pacto de defensa mutua y desarrollo que prioriza la preservación de la estabilidad dimensional y el libre intercambio de tecnologías seguras. Hablan de cooperación, replicó Sextal. Sin embargo, poseen tecnologías mucho más allá de cualquier otra especie. Qué conveniente que congelen el equilibrio de poder actual ahora que han regresado con sus ventajas. Una preocupación válida, reconoció Elena. Por eso, el pacto incluye disposiciones para el intercambio y desarrollo tecnológico. No armas de destrucción masiva o manipulación dimensional, sino energía sostenible, avances médicos, innovaciones en el transporte, tecnologías que elevan en lugar de amenazar. De la sección Nexari provino una voz armónica, la conciencia colectiva hablando a través de múltiples cuerpos simultáneamente. Los Nexari han sido testigos directos de las intenciones de la flota humana. Cuando el Imperio atacó nuestros lugares de desove en el sector Seti,
Los humanos proporcionaron tecnología de protección que salvó a nuestra próxima generación. No pidieron nada a cambio, excepto que consideráramos la propuesta de hoy. Surgieron testimonios similares de otras delegaciones, especies que se habían encontrado con la flota en los últimos meses, recibiendo asistencia contra la agresión del imperio o desastres naturales. Los párpados internos del Alto Soberano Sextal parpadearon rápidamente, una señal de agitación. Así que han estado construyendo una coalición contra el imperio en secreto. Su discurso de paz enmascara los preparativos para la guerra. No la guerra, corrigió Helena. Evolución. El vacío nos mostró que las civilizaciones deben adaptarse o perecer. El Imperio Astrarco tiene 3 opciones: continuar su camino actual y arriesgarse a una catástrofe dimensional, librar una guerra que no pueden ganar contra nuestra flota, o evolucionar hacia algo nuevo. Un miembro fundador del pacto, con plenos derechos e influencia significativa. La Cámara estalló en conversaciones superpuestas mientras los representantes debatían las implicaciones. Maya se encontró estudiando las reacciones. La esperanza de las especies tradicionalmente oprimidas, el cálculo de las potencias neutrales, el conflicto dentro de la propia delegación del imperio. A medida que se desarrollaban estas discusiones, Maya notó un movimiento sutil entre el contingente de seguridad astrarco. Varios guardias colocados cerca de cruces críticos estaban tocando su armadura ceremonial en un patrón que parecía deliberado en lugar de casual. Habiendo pasado los últimos días estudiando patrones de comportamiento alienígena en preparación para la cumbre, reconoció que algo iba mal. Atrapó la mirada del comandante Ishiguro e hizo un gesto sutil hacia los guardias. La expresión del oficial de la flota no cambió, pero Maya lo vio tocar su dispositivo de comunicación 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Momentos después, varios de los miembros del personal de seguridad, tocados por el vacío, se posicionaron cerca de los guardias astrarcos sospechosos. Sus formas se volvieron ligeramente menos sustanciales, como si se prepararan para cambiar entre estados dimensionales. El Alto Soberano Sextal se estaba preparando para responder a la almirante Vostok cuando la iluminación de la estación parpadeó momentáneamente. Un retumbo bajo vibró a través de las placas del suelo. ¿Qué fue eso?, exigió uno de los representantes de Trask. Antes de que alguien pudiera responder, el ministro de guerra Kubex se levantó de su asiento. «Esta farsa ha durado ya lo suficiente», declaró, su voz amplificada para anular los murmullos de preocupación. El Imperio Astrarco no recibirá lecciones sobre estabilidad dimensional de una especie que casi erradicamos antes. Levantó un bastón ceremonial que debería haber sido meramente decorativo, pero ahora palpitaba con firmas de energía similares a las detectadas en la instalación Helix. Temen nuestra investigación dimensional porque saben que eventualmente igualará sus capacidades. Afirman proteger la galaxia mientras acaparan el poder para sí mismos. «Ministro», comenzó el Alto Soberano Sextal, claramente sorprendido por este arrebato, «usted se extralimita en su...» «No, soberano», interrumpió Kubex. «Es usted quien ha olvidado el mandato divino de los astrarcos. No nos comprometemos, no negociamos. Conquistamos». El bastón en sus manos comenzó a emitir un gemido agudo mientras la energía caía en cascada alrededor de su punta. «Esta cumbre es solo una distracción», continuó. «Mientras debatimos sutilezas filosóficas, mis leales científicos han adaptado la tecnología de la instalación Helix. Incluso ahora, un desestabilizador dimensional se está activando dentro del núcleo de esta estación. O los humanos entregan sus ventajas tecnológicas al Imperium,
o esta estación entera y todos a bordo serán arrojados al vacío dimensional. El pánico se extendió por muchas delegaciones. Fuerzas de seguridad de varias especies se movieron para proteger a sus representantes. La almirante Vostok permaneció perfectamente calmada. «Ministro Kubex», dijo, su voz cortando el caos, «está cometiendo un error crítico basado en una comprensión incompleta». «Guarda tus palabras, humana», se burló. «Tiene 30 minutos estándar para cumplir o todos experimentaremos el vacío de primera mano». La estación tembló de nuevo, más violentamente esta vez. Indicadores de advertencia parpadearon en las pantallas de información alrededor de la cámara. Inestabilidad dimensional detectada en el núcleo de energía primario, anunció una voz automatizada. Protocolos de seguridad activados. Evacuación recomendada. Alto Soberano Sextal se volvió hacia Kubex con genuino shock. «¿Qué has hecho? Esto no estaba autorizado». «Lo que era necesario», respondió Kubex. «El futuro del Imperium no puede verse comprometido por su repentina renuencia a actuar con decisión». La almirante Vostok se volvió hacia la doctora Chaudhry, quien ya había cerrado los ojos con la piel ondulando con intensos patrones dimensionales. «¿Evaluación?», Elena preguntó en voz baja. «Crudo, pero efectivo», respondió Chaudhry, sin abrir los ojos. «Han creado una cascada de resonancia utilizando principios similares a la tecnología Helix, pero modificados en base a los datos que proporcionamos». Irónico. Abrió los ojos. «Está diseñado para abrir una grieta dimensional que consumirá la estación y una porción significativa del espacio circundante». «¿Se puede contener?». «Sí, pero no convencionalmente. Necesitaremos intervención directa del vacío». Elena asintió una vez, luego se dirigió a la cámara de nuevo. «Representantes del cónclave, por favor, mantengan la calma. La situación es peligrosa, pero manejable». Se volvió hacia Kubex. «Ministro, le aconsejo encarecidamente que desactive su dispositivo de inmediato. No por nuestro bien, sino por el suyo. No entiende las fuerzas que está manipulando». «No me sermonees, humana», gruñó Kubex. «Nuestros científicos han pasado décadas estudiando física dimensional». «Sus científicos», llegó una nueva voz, «están operando con conceptos fundamentales erróneos sobre la realidad». Todas las miradas se volvieron hacia Maya Chen, quien se había levantado de su asiento. La simple granjera colonial parecía transformada, de pie con una confianza tranquila que exigía atención. «No entiendo la física dimensional», continuó Maya. «Soy una granjera de Nueva Albion, pero entiendo los ciclos y los patrones. Entiendo que cuando plantas el mismo cultivo en el mismo suelo año tras año, eventualmente la tierra enferma y falla. El camino Astrarch, conquista, subyugación, extracción, es un monocultivo de las estrellas. Eventualmente colapsa bajo sus propias limitaciones». Ella entró en el área central, pasando junto a la seguridad sin interferencia. El ministro Kubex quiere continuar el ciclo de dominación que ha definido al Imperium durante milenios. Pero los ciclos pueden romperse. Nuevos patrones pueden emerger. Maya se giró lentamente, dirigiéndose a toda la asamblea. «Crecí escuchando historias de la flota final, mitos de venganza y justicia. Pero regresaron con algo más valioso que la retribución. Regresaron con una nueva perspectiva, con sabiduría, ganada con esfuerzo». La estación se estremeció de nuevo. Las pantallas mostraron la distorsión dimensional creciendo dentro del núcleo de la estación. «Este momento», dijo Maya, su voz firme a pesar de la creciente crisis, «es la prueba de si somos capaces de romper el ciclo
No solo los Astrarch, sino todos nosotros. Podemos ver más allá de nuestros intereses inmediatos a nuestra supervivencia compartida. Ella miró directamente a Cubex. Ministro, su dispositivo no le dará control sobre la tecnología de la flota. No elevará al Imperium por encima de otras especies. Simplemente terminará con todo, incluido el futuro que está tratando de asegurar. El ministro de Guerra vaciló, algo en la simple elocuencia de la humana penetrando brevemente en su resolución. El alto soberano Sextal aprovechó el momento. Retírese, ministro. Esa es una orden directa. El agarre de Cubex sobre su bastón se tensó. Es demasiado tarde. La cascada ha comenzado. No puede ser detenida por medios convencionales. Entonces quizás se requieran medios no convencionales, dijo Elena. Ella asintió al doctor, Chaudhry y a los otros miembros de la tripulación tocados por el vacío, posicionados alrededor de la cámara. Como uno solo, cerraron los ojos y extendieron sus manos. El aire en la cámara pareció espesarse. La luz se doblaba de maneras imposibles alrededor de sus figuras. Su piel se ondulaba con patrones dimensionales que se volvían más intensos hasta que parecían desaparecer parcialmente de esta realidad. ¿Qué están haciendo?, le susurró Maya al comandante Ishiguro, quien se había movido a su lado. Creando una interfaz dimensional controlada, explicó en voz baja. Un puente entre esta realidad y el vacío. En toda la estación, las alarmas sonaron cuando la distorsión dimensional del dispositivo de Cubex alcanzó niveles críticos. Pero ahora surgió un nuevo patrón. Las firmas de energía de la tripulación tocada por el vacío se expandieron, intersectándose con la distorsión, conteniéndola y redirigiéndola. La integridad estructural de la estación se mantuvo, pero el área central de la cámara comenzó a brillar con capas translúcidas de realidad. A través de estas capas, los representantes reunidos pudieron vislumbrar el vacío mismo. Patrones interminables y arremolinados de energía y materia diferentes a cualquier cosa en el espacio convencional. Contemplen lo que buscaron convertir en arma, dijo la almirante Vostok, su voz resonando extrañamente como si viniera de múltiples lugares a la vez. Este es el vacío, el espacio entre dimensiones, la base que subyace a toda la realidad. Esto es lo que experimentamos durante milenios subjetivos. Los delegados reunidos observaron con asombro cómo la tripulación tocada por el vacío canalizaba la energía destructiva del dispositivo de Cubex en patrones controlados. La distorsión dimensional comenzó a estabilizarse, contenida dentro de su red. Pero el esfuerzo claramente estaba pasando factura. Doctor, la forma de Chaudhry parpadeó peligrosamente, como si pudiera desaparecer por completo de esta dimensión. No pueden sostenerlo por mucho más tiempo, murmuró Ishiguro, con evidente preocupación en su voz. El alto soberano Sextal se movió con una decisión inesperada. Se acercó a Cubex y le arrebató por la fuerza el bastón de control de sus manos. Después de examinarlo brevemente, presionó un patrón específico en su superficie. El brillo del bastón disminuyó y luego se desvaneció por completo. La secuencia de activación primaria ha terminado, anunció. ¿Puede su gente contener los efectos residuales, almirante? Elena asintió, aunque la tensión era visible incluso en sus rasgos serenos. Sí, pero debemos actuar rápidamente. El alto soberano se volvió hacia la asamblea. El Imperio Astrarca solicita formalmente asistencia de la Flota de Defensa de la Tierra para neutralizar esta amenaza, una amenaza creada por nuestra propia ambición equivocada. Fue un momento histórico, quizás la primera vez en milenios que el Imperio había reconocido una limitación y solicitado ayuda en lugar de exigir sumisión.
La almirante Vostok dio una sola orden: trascendencia. Inicia el protocolo Sello del Vacío. A través del puerto de visión, apareció una nave masiva desde un pliegue dimensional, diferente a cualquier nave vista antes. Su casco comprendía patrones geométricos entrelazados que cambiaban y se reconfiguraban continuamente. De esta nave emergió un haz de energía enfocado diferente a cualquier arma. No destruía, sino que estabilizaba, reorganizando el tejido del espacio-tiempo alrededor de la estación. Las grietas dimensionales comenzaron a cerrarse. La realidad se volvió a tejer bajo la guía de la tecnología nacida del tiempo de la flota en el vacío. En la cámara, la tripulación tocada por el vacío gradualmente relajó sus esfuerzos a medida que la intervención externa surtía efecto. Doctor, la forma de Chaudhry se estabilizó, aunque parecía agotado por el esfuerzo. El silencio se apoderó de la asamblea cuando pasó la crisis inmediata. Representantes de docenas de especies acababan de presenciar tanto el peligro de la manipulación dimensional incontrolada como la posibilidad de su aplicación constructiva. El alto soberano Sextal se giró para mirar a la almirante Vostok. El líder astrarca parecía de alguna manera cambiado por la experiencia. Su porte típicamente imperioso atenuado por lo que solo podría describirse como humildad. El imperio les debe una deuda, almirante, reconoció, no solo por salvar esta estación, sino por prevenir una catástrofe de nuestra propia creación. Miró al ahora sometido Cubex. Algunos de nosotros hemos olvidado que el verdadero poder no reside en la destrucción, sino en la comprensión. Helena inclinó levemente la cabeza. Una lección que aprendimos a un gran costo en el vacío soberano, una que esperábamos compartir en lugar de imponer. Sextal se giró para dirigirse a toda la asamblea. El imperio astrarca ha definido la fuerza como la capacidad de conquistar y controlar durante milenios. Quizás haya otro tipo de fuerza en saber cuándo transformarse en lugar de persistir en el error. Se enfrentó a su propia delegación, muchos de los cuales parecían sorprendidos por esta aparente reversión. Después de presenciar los eventos de hoy, el imperio astrarca aceptará condicionalmente el marco del pacto, con disposiciones específicas que se negociarán con respecto a nuestras posesiones territoriales y soberanía existentes. La cámara estalló en reacciones de asombro, celebraciones de algunas delegaciones, escepticismo cauteloso de otras que habían sufrido bajo el dominio del imperio. Una sabia decisión, alto soberano, reconoció Helena. La transición no será sencilla, pero es necesaria para nuestra propia supervivencia. Se dirigió a toda la asamblea una vez más. Esto no es un final, sino un comienzo. El trabajo de transformar la civilización galáctica de la competencia a la cooperación requerirá generaciones de esfuerzo. Maya Chen se encontró con la mirada del almirante a través de la cámara. La mujer que había vivido 10.000 años subjetivos en el vacío le dedicó el más leve asentimiento de reconocimiento, un gesto de respeto de una leyenda viviente a una simple granjera que había encontrado el coraje de decirle la verdad al poder. La galaxia, de hecho, estaba temblando, no por miedo, sino por las primeras vibraciones de un cambio profundo. 5 años después de la cumbre del cónclave, Maya Chen estaba de pie en su granja en la ladera, observando a los drones de cosecha recolectar la cosecha de trigo de la temporada. Nueva Albion había prosperado bajo el Covenant, convirtiéndose en un centro para la innovación agrícola, ya que las tecnologías de la flota permitieron una agricultura más eficiente y cultivos más resistentes y nutritivos. El zumbido característico de un transbordador descendente atrajo su atención hacia el cielo. La nave era elegante y eficiente,
un modelo civil derivado de la tecnología de la flota, pero simplificado para el uso diario. Se asentó suavemente en el área de aterrizaje, al borde de su propiedad. De ella emergió la almirante Elena Vostok, aunque ya rara vez usaba el título militar. Como directora de la Comisión de Estabilidad Dimensional, había supervisado la implementación de redes de monitoreo en todo el espacio conocido, previniendo varias catástrofes potenciales y educando gradualmente a otras especies sobre las complejas realidades que la flota había descubierto en el vacío. Directora, Maya la saludó con una sonrisa. Este es un honor inesperado. Estaba en el sector, explicó Elena, acercándose con la misma gracia mesurada que había impresionado a Maya desde su primer encuentro. La estación de monitoreo de la fase 3 se está activando en órbita. Pensé en visitarla mientras tenía la oportunidad. Caminaron juntas a través de campos de trigo dorado, una variedad híbrida que incorporaba material genético de cepas originales de la Tierra preservadas en los archivos de la flota. El Covenant parece estar funcionando, observó Maya. Incluso el Imperium se ha adherido a las restricciones de la tecnología dimensional. En su mayor parte, confirmó Elena. Ha habido incidentes aislados, facciones de línea dura que intentan continuar con la investigación restringida. Pero el gobierno central del Imperium ha sido bastante diligente, en realidad, al cerrar tales operaciones. La autoconservación es un motivador poderoso. Llegaron a una pequeña elevación con vista al valle donde el asentamiento principal de Nueva Albion se había expandido considerablemente. La nueva construcción incorporó elementos de la arquitectura de la flota, diseños eficientes y elegantes que funcionaban con el entorno natural en lugar de contra él. Están construyendo un instituto de estudios dimensionales el año que viene, señaló Maya, indicando un sitio de construcción en las afueras de la ciudad. Estudiantes de 17 especies ya se han inscrito. Elena asintió con satisfacción. La educación es esencial para la estabilidad a largo plazo. Cada nueva generación debe comprender los principios que estamos tratando de establecer. ¿Y la flota?, preguntó Maya. ¿Alguna vez revelarán todo lo que aprendieron en el vacío? La expresión de Elena se volvió pensativa. Algunos conocimientos deben divulgarse gradualmente, a medida que las culturas desarrollen los marcos filosóficos para usarlos de manera responsable. El vacío nos enseñó que la tecnología sin sabiduría es invariablemente destructiva. Ella gesticuló hacia el cielo, donde se podía ver el tenue contorno del Transcendence en órbita, ahora el buque insignia de toda una clase de naves guardianas dimensionales que patrullaban la galaxia. Hemos establecido programas de entrenamiento para aquellos que muestran aptitud para la percepción dimensional, continuó Elena. Algunos de vuestra gente, humanos intactos por el vacío, han demostrado un potencial notable, diferente de nuestras habilidades pero complementario. Maya sonrió. Mi abuelo nunca se habría imaginado este resultado cuando me contaba historias del prometido regreso de la flota. Siempre imaginó fuego y venganza, no enseñanza y construcción. El fuego y la venganza son sencillos, respondió Elena. La transformación es compleja, desordenada y, en última instancia, más satisfactoria. Hizo una pausa, estudiando a Maya detenidamente. Tu papel en todo esto no ha sido insignificante, ¿sabes? Tu discurso en el cónclave le dio al alto soberano precisamente la apertura que necesitaba para aceptar nuestra propuesta sin perder la cara. Solo dije la verdad tal como la vi. A veces, ese es el acto más poderoso posible. Continuaron caminando por los campos, el sol poniente proyectando largas sombras sobre la tierra.
En la distancia, una nave de la flota emergió de un pliegue dimensional controlado, una patrulla de rutina que regresaba a la estación de monitoreo. ¿Lo extrañas?, preguntó Maya de repente. La Tierra, tu tiempo original. Elena guardó silencio durante un largo momento. Llevamos la Tierra con nosotros, respondió finalmente. No solo en recuerdos o datos archivados, sino en nuestra determinación de evitar que su destino afecte a otros mundos. Miró hacia las estrellas emergentes. En cuanto a nuestro tiempo original, el vacío nos cambió demasiado fundamentalmente. Existimos ahora como puentes entre lo que fue y lo que podría ser. ¿Es por eso que todavía te ves exactamente igual después de 5 años? Preguntó Maya, notando que Elena no había envejecido ni un día desde su primer encuentro. El tiempo nos afecta de manera diferente ahora, reconoció Elena. Otro regalo, o quizás una carga, del vacío. Experimentamos su paso, pero no estamos atados a él de la misma manera. Cuando cayó la oscuridad, el brillo distintivo del equipo de monitoreo dimensional se activó en la atmósfera superior, una red protectora que garantiza la estabilidad no solo para Nueva Albion, sino para todos los sistemas cercanos. La tecnología era hermosa en su complejidad, creando patrones de luz visibles incluso desde la superficie del planeta. Las historias de mi abuelo siempre terminaban con «y la flota regresó», trayendo justicia a las estrellas, recordó Maya. Él nunca especificó qué forma tomaría esa justicia. Elena sonrió, una expresión rara y genuina que suavizó sus antiguos ojos. Quizás la justicia no es lo que la galaxia necesitaba, después de todo. Quizás necesitaba algo más fundamental: perspectiva. Encima de ellos, las estrellas brillaban mientras las corrientes dimensionales se ondulaban a través del cosmos, invisibles para la mayoría, pero cada vez más comprendidas por una civilización que daba sus primeros pasos hacia la madurez cósmica. El temblor de la galaxia se había transformado del miedo en anticipación, del temor a la posibilidad. La antigua flota de la humanidad había regresado no como conquistadores o vengadores, sino como maestros y guardianes. Y en ese papel inesperado, habían encontrado un propósito digno de su largo viaje a través del vacío. La galaxia ya no temblaba de miedo, sino con la promesa de transformación.